Y bueno, es conocido, es Raúl Bautista, pero es conocido como uno de los superbarros, porque hubo más de uno, que es este personaje, este luchador, héroe social, que en las luchas inquilineras y el movimiento urbano popular en general de los años 80, ¿no? Iba en defensa de esas luchas cuando se estaban en riesgo. Pero entonces, bueno, frente a ustedes están un hombre que desde los años 70 hasta el presente ha estado en la lucha social constantemente. En lo fundamental como un luchador de inquilinario y también de predios urbanos, ¿no? De tomas de predios urbanos en la ciudad. Esencialmente también en la Ciudad de México, donde reside hace mucho. Pero él no es de esta insignia ciudad, sino de Tepic. Y el libro que vamos a regalar hoy es una experiencia narrada, es la experiencia de una toma de tierras, pero realmente narrada, usa muchos elementos narrativos, está contada estupendamente bien. Pero bueno, cuéntenos, Nunrul, cuéntenos usted, bueno, ¿cómo se llama, por cierto, el libro? ¿Y por qué se llama así? El libro se llama Épica 2 de agosto, porque es el recuento de una lucha popular victoriosa que se da en la ciudad de Tepic en el año 1989. ¿89? No, 89, sí, tanto. 81, perdón. 1981, hace poco más de 40 años. Y es una lucha victoriosa, y por eso el nombre de épica, porque es una lucha de la gente más pobre, de la gente que vive en vecindades ruinosas, en vecindades insalubres, en gente que no tiene para pagar más renta o para vivir en otro lugar y tiene que habitar estas vecindades que creo que todos conocemos aquí en la ciudad y en todo el país. Y esta gente se organiza, lucha para poder tener ya su vivienda propia. Y lo que narra este libro es esa lucha, que vale la pena porque es una lucha que la gente gana. Yo diría es una hazaña, porque, si me permiten contarles el antecedente, Nayarit, 1970, la década de los 70. En 1972, en la ciudad de Tepic, gana las elecciones para presidente municipal un viejo luchador de izquierda, un viejo luchador socialista y una persona que tenía un gran cariño y un gran arraigo en todo el estado de Nayarit. Quizá ustedes lo recuerdan, se llamaba Alejandro Gascón Mercado. Él fue alcalde de la ciudad de Tepic de 1972 a 1975 y desarrolló lo que él llamó el primer ayuntamiento socialista de México, y después aspiró a la gubernatura del estado de Nayarit en el proceso electoral de 1975. Otro antecedente: junio de 1971, Ciudad de México, Ribera de San Cosme, Los Halcones, Jueves de Corpus, una masacre perpetrada por un grupo paramilitar contra una manifestación estudiantil pacífica. Este grupo, conocido como Halcones, fue un grupo entrenado por el ejército y por la policía de la Ciudad de México.
En ese entonces, el jefe de Policía y Tránsito de la Ciudad de México o del Distrito Federal era el coronel Rogelio Flores Curiel, jefe de Policía y Tránsito, y él era responsable del entrenamiento y la selección de estos porros asesinos que hicieron su aparición el 10 de junio de 1971. El proceso electoral en Nayarit y la oligarquía nayarita premian al coronel Flores Curiel, haciéndolo candidato a gobernador de Nayarit en el proceso de 75 contra Alejandro Gascón Mercado, que era el dirigente social y político en Nayarit más importante del siglo XX. Y en esa elección de noviembre del 75, como a las 5 o 6 de la tarde, antes de cerrar las casillas, el ejército sale, bayoneta calada, a robarse las urnas. Y se consuma uno de los fraudes más descarados y más cínicos que ha habido en la historia, sobre todo en aquellos años. Y a Nayarit le espera el gobierno del coronel Flores Curiel de 1975 a 1981. Un gobierno represor, un gobierno que cuando tomó posesión se dedicó a golpear, a destruir, a reprimir todo lo que fuera rojo, socialista, de izquierda y lo que se le pareciera. Sindicatos, asociaciones, grupos estudiantiles, todo aquello que representara una amenaza, inmediatamente la respuesta era la cárcel, la represión, las detenciones, los desalojos, etcétera, etcétera. Trajo a Nayarit a un prominente torturador del estado de Colima que se llamó Antonio Sam López, con largo historial delictivo en cuestiones de representación, Dirección Federal de Seguridad, Miguel Nazararo y finísimas personas que lo acompañaban en ese entonces. Y Nayarit vive un estado de excepción, de violencia bastante complicado. La oligarquía, los caballeros de Colón, la ultraderecha nayarita, enfilan baterías contra la universidad, pensando que la universidad es un emporio donde se están generando comunistas, gente ligada a grupos de izquierda. Lo cual era cierto. Pero en una parte muy relativa. El sindicato de trabajadores de la universidad sí era un sindicato de lucha, un sindicato de izquierda. Recuerden que en aquellos años el sindicalismo universitario tenía una fuerte presencia en el país. Guerrero, Sinaloa, Puebla, Ciudad de México, Chapingo, Morelos, etcétera, etcétera. Y entonces, para el gobierno del coronel, la Universidad Autónoma de Nayarit era un peligro. Y empezó a golpear. Destituyó al rector. La universidad tenía entonces un estatuto de gobierno que era considerado de lo más avanzado en educación superior en el país. Un estatuto de gobierno donde la comunidad, entiéndase, estudiantes, trabajadores, maestros, elegían a las autoridades universitarias, directores de escuela, al propio rector, etcétera, etcétera. Pero el discurso era: todos esos universitarios comunistas que en 1968 atentaron contra la patria, ¿se acuerdan? Díaz Ordaz.
Todos esos comunistas están refugiados en la Universidad Autónoma de Nayarit. Y el cabrón coronel da un golpe de estado al estilo Pinochet. Destituye al rector, nombra una terna de rectores, pero aliados a él, a su servicio, y a la universidad le da un golpe de estado. Se inventan una policía universitaria, que era un grupo paramilitar para sofocar cualquier descontento en la universidad. Toda protesta, toda manifestación, inmediatamente detenciones. Salir a volantear a las calles, hacer pintas, era motivo de cárcel. Y en un escenario de esta naturaleza, que se prolonga durante todos los últimos años de los 70s, un grupo de jóvenes estudiantes decide ir a las vecindades, organizar a la gente pobre para pelear por un pedazo de tierra. ¿A riesgo de qué? Pues de todo este estado policíaco, militarizado, a riesgo de enfrentar a este gobierno. El gobierno no tenía planes habitacionales, la gente no sabía dónde solicitar un lote, el gobierno del estado no entendía de esas cosas. La única instancia que urbanizaba y vendía lotes se llamaba el INDECO, Instituto Nacional de Desarrollo para la Comunidad. Pero ellos nada más a los que tenían dinero para pagar un lote urbanizado. Y la gran mayoría de la población ni siquiera aspiraba a poder adquirir un lote. En esos años, principios de los 80s, empieza a desarrollarse en todo México un movimiento urbano muy importante. En 81 se hace una asamblea nacional en Monterrey con organizaciones de colonos de todo el país: Durango, Zacatecas, Tijuana, Culiacán, Monterrey, La Laguna, el Valle de México, Puebla. Un año siguiente, en el 82, se forma la CONAMUP y hay un estallido social en las grandes ciudades de grupos organizados que se atreven a tomar la tierra para construir ahí sus viviendas. Y la respuesta de los gobiernos era los desalojos. En ese entonces, López Portillo, que era el presidente, impone una ley de asentamientos humanos cuyo principal objetivo es desalojar todos los asentamientos en los cuales la gente procedía con la ocupación de las tierras. Ese era el ambiente a finales de los 70s, a principios de los 80s. Grupos que tomaban un pedazo de tierra, sin ir más lejos, el Ajusco, la Sierra de Santa Catarina, Olivar del Conde, Santo Lomas Domingo, de Padierna, muchas de las colonias que hoy conocemos, pero que en aquellos años era una lucha para tomar y tener ese pedazo de tierra y poder construir allí sus viviendas. El campamento 2 de octubre, en fin, es una larga historia de lucha urbana. Y en aquel momento la respuesta era la represión, y más Nayarit, con un gobernador coronel, con una fuerza policíaca para no permitir disturbios, ni alteración del orden, ni ese tipo de cosas que ellos se inventaban. Para acabarla de amolar, hay una constante represión al movimiento ciudadano, al movimiento de los trabajadores universitarios, que en el año 79 declaran, en el año 80 declaran la huelga. En el año 79, hacia octubre de 1979, el sindicato decide violaciones al contrato, reinstalación de despedidos, desaparición de la policía universitaria, y se instalan en huelga en la universidad.
La huelga dura varios meses. 77. No, eso fue aquí. Está hablando de allá. De la universidad. Está hablando de Nayarit. De la Autónoma de Nayarit. En 77 fue lo del Stunam, acá en la Ciudad de México. 79. Entonces, la población brinda una gran solidaridad a los trabajadores universitarios. La huelga se prolonga hasta el 80, hasta 79. Ya me hice bolas con los pinches años, pero a ver. La huelga se instala en 78, octubre de 78. En febrero del 79, el coronel y todos sus esbirros de la oligarquía llaman a la sociedad a rescatar la universidad. Y el 20 de febrero de 1979 intentan romper la huelga con la violencia, con la policía universitaria, con la policía judicial, armados. Matan a 3 trabajadores universitarios, los asesinan de manera cobarde, de manera de sangre fría, y eso genera también una efervescencia, un rechazo de la población nayarita contra el gobierno del coronel. Con esas historias, con esos muertos, con detenidos, a un grupo de muchachos, quién sabe en qué estaban pensando, se les ocurre organizar a los inquilinos en las vecindades para tomar un predio. Todo lo demás está en el libro. Sí, yo quería preguntarle, Raúl no es un hombre activo en el movimiento social hoy, y es de quienes más saben en el país sobre la historia de los movimientos sociales en México. Si él está recuperando esta historia porque merece la pena, porque él es nayarita, porque estuvo allí, fue de esos jóvenes que se les botó la canica, pero lo hace también. Antes de este libro, hizo un libro sobre las luchas urbano-populares en las ciudades inquilinarias, fundamentalmente, y en general urbano-populares en la Ciudad de México. ¿Y por qué lo está haciendo? ¿Por qué contar la historia de los movimientos sociales hoy? ¿Por qué es importante contarla hoy, Súper? Porque estas luchas victoriosas tenemos que rescatarlas. No tenemos que dejarlas en la memoria de unos cuantos y que el olvido nos las vaya arrebatando. Hay que traer esa lucha de la gente, porque de por sí no son muchas, y las pocas que hay necesitamos irlas cacareando, irlas conociendo, hacerlas propias, porque son experiencias valiosas. ¿Cómo nos salvamos de la represión el 2 de octubre, del 2 de agosto de 1981? ¿Dónde estaba la estrategia? ¿Cómo se le amarraron las manos al coronel para que no reprimiera la ocupación de 34 hectáreas con cerca de 10,000 personas tomando terrenos para construir sus casas? ¿Cómo hicimos inútil la amenaza del uso de la fuerza pública? Ocurrió una coyuntura muy especial. He dicho que el gobierno del coronel fue del 75 al 81 y la toma de esos terrenos fue el 2 de agosto del 81. ¿A cuánto de que dejara el poder el gobernador? Fueron las elecciones en julio, y en el tiempo en que el PRI ganó todo, como siempre, al tiempo en que tomaba posesión el nuevo gobernador, quizá lo conozcan, Emilio M. González, líder charro de la CTM, que fue gobernador de Nayarit, para desgracia también de los nayaritas. En ese tiempo había un vacío de poder. Es decir, el gobernador electo
no asumía el cargo y el gobernador saliente, que era el coronel, aspiraba a que su carrera política le diera más. Y entonces se iba a ver de por sí ya bastante mal si reprimía la ocupación de esos terrenos. Entonces había que jugársela y no había otro momento. En un principio, la ocupación de las tierras iba a ser el 26 de julio, en conmemoración de la Revolución Cubana, para que no quedaran dudas de que había una bola de comunistas detrás de esa ocupación. Pero no terminamos los planos de la colonia, de las manzanas, las calles. Para cuando se hiciera la ocupación ya teníamos todo preparado. Y entonces se nos pasó el 26 de julio y la única fecha que seguía era el domingo 2 de agosto para hacer la ocupación de los terrenos. La organización que hizo posible esta lucha se llamaba Organización de Colonos e Inquilinos Independientes Cuauhtémoc, y era una organización que no pasaba de 1000 gentes, pero cuando se hace la toma del terreno a las 3, 4 de la mañana del domingo 2 de agosto y empieza a amanecer y a reconocer cuánta gente había, no menos de 10,000. Súper, perdón. ¿Cómo empieza la novela? ¿Cuál es la primera frase? ¿Cómo es la primera frase? La primera línea de la novela, perdón, no la novela, del libro. ¿Cuál es? La primera, el primer renglón. Sí. Don Regino se traslada con su camionetita a las 11 de la noche del 1 de agosto, rumbo al terreno para hacer la ocupación del predio. Don Regino es un personaje de esa colonia que siempre dijo: el primero en llegar fui yo. Y eso lo cacareaba y lo presumía y lo decía a los cuatro vientos, como si fuera medalla de oro en el maratón. Y él siempre decía: yo llegué primero. Y su sorpresa es que llega, no sé si primero o segundo o tercero, y no había nadie en el terreno, porque la hora era a las 3 de la mañana. Y Regino, viejo cabrón, por andar de adelantado, llega, no ve a nadie, y lo primero que hace es mentarnos la madre, como diciendo: ya se rajaron, para eso me gustaban, a la hora de la hora ya no están. Y entonces, ¿qué pasó? Y el viejo desesperado buscando respuestas. El terreno estaba sembrado de caña. Bueno, era caña de este tamaño que le llaman pelillo, no era la caña propiamente. Y entonces empezó a patear el pelillo y preguntando: ¿y dónde están los demás? ¿Y qué es lo que dijeron? En fin, hecho una furia. Cuando llegaron otras personas, nos citaron hoy aquí. Ah, pues sí, ya era cierto, ya están llegando. Y ahora sí, pinche gobierno, a ver cómo le haces para sacarnos. Porque era una respuesta a la miseria, al engaño, a las burlas que siempre se han vivido, y que esta lucha organizada de esta gente, pues la verdad es un ejemplo que vale la pena traer, es un ejemplo que vale la pena que se conozcan, porque después de eso, en todo el estado de Nayarit se generó un amplio movimiento urbano de tomas de tierras, de creación de colonias, de introducción de servicios, y el pobre señor Emilio González, que fue al que le tocó pagar los platos rotos con todo su discurso populista, pues se tuvo que someter a la voluntad de los nayaritas, que aprendieron una sola cosa la noche del 2 de agosto: unidos y organizados vamos a ganar. De eso que nadie tenga duda. Sí, a ver, no es cualquier cosa, piénsenlo un poco. Bueno, quien no haya estado en alguna de esas, se va a tomar un predio que es del Estado frente a las fuerzas policíacas y militares. O sea, no andamos jugando. Y como eso está sucediendo en varias partes, en varias ciudades del país, ¿no? Entonces, de veras hay que tener
muchos huevos. Perdón, o varios también, y a lo mejor fundamentalmente, porque si algo caracterizó en mucho, por lo menos, al movimiento urbano popular inclinario en todo el país, fue la participación de las mujeres. Estaban al meritito gerente. Eran la línea de batalla, las más ingeniosas. Las historias que hay, ¿no? Ya les recuerdo, hay otro libro del Súper que también se puede descargar de la página de la Brigada para Leer Libertad, y que cuenta las luchas inquilinarias en la Ciudad de México, que también tuvieron un momento en que hubo que encontrarle el quid, ¿no? Que fue el 85, es decir, de qué manera se pasaba de la lucha inquilinaria fundamentalmente, o de la lucha por los predios urbanos, a demandar la expropiación de esos predios. Bueno, fue el sismo, ¿no? Pero había que tener esta finura, ¿no? O sea, ya había una experiencia acumulada, ¿verdad? Una experiencia que tiene más de 100 años. En 1922, en la Ciudad de México, a principios del 22, después de la Revolución, hubo un gran huelga inquilinaria. La gente dejó de pagar renta. La gente ponía fuera de sus vecindades: estoy en huelga y no pago renta. Hubo muchos sectores, de los sectores pobres, de lo que llamaban la periferia del centro, la Candelaria de los Patos, el rumbo de la Merced, el rumbo de Tepito, toda esa zona llena de vecindades, Tepito, en fin. Y la gente en 1922, viendo que la revolución no le daba respuestas, se declaró en huelga porque ya no podían pagar lo que los caseros querían. Y en el estado de Veracruz hubo una huelga también muy grande, en la que se sumaron las prostitutas. Sí. Bueno, inicia allí, ¿no? Inicia en la zona de... Inicia en la Ciudad de México. No, bueno, pero digo, la de Veracruz, su foco es la zona de los prostíbulos, ¿no? Sí, porque los caseros les aumentaban la renta, inclusive la trataban de descalificar diciendo hay una huelga de colchones, con el afán de desacreditar el trabajo de las sexoservidoras. Pero ellas fueron las que se fajaron, y después una gran cantidad de habitantes de Veracruz, de Jalapa y de Córdoba se sumaron a la huelga. Pero en aquel año 22, hace 100 años, en más de 13 ciudades, Guadalajara, Puebla, la Ciudad de México, etcétera, hubo un gran movimiento inquilinario, dirigido entonces por un señor llamado Herón Proal, un veracruzano, anarquista, luchador, y por una mujer, María Luisa Marín, que también se distinguió en la defensa de los intereses de las mujeres en la lucha inquilinaria. Y en aquellos 100 años lograron una ley donde los caseros se hacían cargo de las reparaciones de las viviendas, en donde la gente tenía derecho a un contrato de arrendamiento y sus derechos reconocidos como inquilinos, y no únicamente dejara que los ricos y la policía llegaran a desalojar familias porque ya necesitaban subirle la renta y esas familias ya no podían pagarles. Este año estamos conmemorando los 100 años de la huelga inquilinaria. Los vamos a seguir invitando porque hay una serie de actividades en torno a esta conmemoración. Sí. Sí, ese pasado al cual se está refiriendo el superbarrio Raúl Bautista, porque lo conoce perfectamente, porque fue uno de sus protagonistas, está vivo hoy, ¿no? En 1997, cuando llega el primer gobierno de izquierda a la Ciudad de México, las demandas del movimiento urbano popular se van convirtiendo en políticas de gobierno. No fue cualquier cosa.
no fue cualquier cosa. Y se lo está diciendo un ultroso, ¿no? No un conciliador. Yo no estaba ni siquiera en el PRD. No fue cualquier cosa lo que se ve ahí. Y entre ellos, quienes participaron en este proceso, está el Súper. Y bueno, y eso también, pero eso también trajo una consecuencia después, ¿no? Súper, que es que pasaron los cuadros del movimiento urbano popular al gobierno, ¿no? No porque quisieran agandallar puestos, sino porque había que convertir en programas de gobierno las demandas del movimiento urbano popular. El problema fue que quedaron sin cuadros, quedó sin cuadros el movimiento urbano popular, según creo que es uno de los problemas, no sé. ¿Sí? Sí, yo creo que a lo que llamábamos el PRI gobierno, ¿se acuerdan? Aquí veo muchas canas. Bueno, no se necesita mucho, no tampoco. Bueno, no. Bueno, a los que sufrimos de ese maravilloso gobierno democrático del PRI, se le cayó encima con el terremoto del 85. Ahí quedaron hechos caca por toda la ciudad. Por eso olía tan feo. El PRI dejó de ser el partido. Los diputados, los delegados, los funcionarios dejaron de ser el control de la gente. El PRI no volvió a recuperarse. Y en el 88, 3 años después, ocurrió con el cardenismo lo que ocurrió. Es decir, perdieron las elecciones. En el 91 se recuperaron, nos pusieron una chinga, pero no les duró mucho el gusto, porque en el 97, cuando se elige al primer gobierno por todos los habitantes, el PRI perdió, ganó Cuauhtémoc Cárdenas, y desde entonces el PRI no ha vuelto a tocar la regencia de la ciudad. Ahora el Palacio de Gobierno. O sea que la lucha por los derechos políticos y la democracia plena en la ciudad es una lucha que se ganó, que se conquistó afuera, a fuerza de movilizaciones, a fuerza de reclamar derechos constitucionales. Y ahora creo que si esta ciudad ha cambiado mucho o poco, ha sido con toda esta larga historia por hacer valer la democracia, dejar atrás los fraudes y ver que esta ciudad es la más bonita del mundo. No podemos y eso que él nació en Tepic, ¿no? No podemos. ¿Cuántos somos ya? 9 millones y medio. 9,5. Bueno, pero en realidad la ciudad es toda, ¿no? Es el distrito, lo que era el Distrito Federal y la zona conurbada, ¿no? Eso es toda la capital. Somos 23, todo junto. 23 millones de gentes no pueden estar equivocados. Y esta ciudad y lo que ha transcurrido desde 1997 para acá, pues es un ejemplo, no únicamente en su situación. Todavía falta mucho por hacer y es cierto, falta mucho por corregir, hace falta que limpiar muchas cosas, hace falta empujar, pero creo que desde aquel 19 de septiembre de 85, esta ciudad es otra cosa. Esta ciudad cambió. Y esta ciudad no podía ir para atrás. Esta ciudad empezó a ver para adelante. Y empezó por ganar derechos políticos. Y empezó por decir, vamos a elegir a los que nos gobiernan. Porque a los que los presidentes ponen a que nos administren, que les llamaron regentes durante muchos años. De aquella película Tívoli de Alfonso Arau, que decía los regentes son reanimales. Es el primer paso, conquistar ese derecho democrático. Lo demás vendrá por sí, acompañado por la misma población. Oiga, Súper, estamos en un momento muy delicado, no solo en la ciudad, sino en el país. Hablo de la reforma eléctrica, ¿no? Fundamental.
Y yo me pregunto si lo que funcionó durante esos años no debería funcionar hoy, que es la movilización popular. ¿Sí? Pregunto, no hay manera, a través de las cámaras parece que no va a poder salir ese güey de la barranca, quién sabe, ¿no? Pero, ¿y la movilización popular? Y la movilización popular no la ordena nadie, la ordena la sociedad organizada, o no organizada necesariamente. Entonces, pregúntome yo. Y es una movilización que se está dando desde hace meses y se ha estado presentando en muchas partes del país, en muchas ciudades, y es una movilización que va a seguir estando de manera permanente. El Frente Nacional por la reforma eléctrica es un frente que se está movilizando, y en las próximas horas que San Lázaro va a ser el espacio de la batalla legislativa para esta reforma a la ley que nos heredó Peña Nieto, pues ahí tenemos que estar atentos de cómo se da esa discusión. Pero de que vamos a ganar y de que México es de los mexicanos, eso no lo tengan en duda. De que vamos a ganar y de que vamos a seguir dando para adelante, le vamos a seguir dando para adelante. Hay mucho que hacer. No sé si se vieron hace rato que pasó una marcha de todos los empleados de los capitales judíos. Bueno, algo de eso vendrá también en los próximos días, porque Dios, aunque los judíos no lo quieran, está de este lado y nos lo ha demostrado muchas veces. Y este libro que les están entregando, yo quiero agradecer a la Brigada para Leer en Libertad el trabajo editorial que han hecho para que esta historia, esta épica 2 de agosto, se conozca, se pueda transmitir. Cuando ustedes lean su libro, lo puedan pasar a la familia, a los amigos, y que lo que esta victoria va a inspirarnos para las luchas que vienen. Estamos en un tránsito de transformación que ha sido el esfuerzo de muchos años en la Ciudad de México, en Tepic, en donde sea. Todas las trincheras de lucha llaman a que sigamos de pie, de frente a la historia, pensando en lo que viene. Y lo que viene es definir el próximo 24 que México sigue siendo de los mexicanos, y todos aquellos a los que ya no les guste decirles, pues que nos cumplan. Los están esperando en Miami desde hace rato y no se quieren ir. Les vamos a rentar un barco después del 24 para que se vayan, ojalá remando, pero que puedan llegar ya a su paraíso de Miami, donde seguramente los estarán esperando con fiesta y alegría. O a lo mejor un Ipiranga, o a lo mejor un Porfirio Díaz, en fin, la manera de que ya basta, nos dejen en paz a los mexicanos, seguir construyendo nuestro futuro, y el que no ayuda, que ya no chingue y que ya no estorbe. Y es momento de que se vayan ya. Antes de pasar a un espacio para comentarios y preguntas, les recuerdo que el otro libro del Super, de Raúl Bautista, del Super Barrio, que sobre el movimiento inquilinario y urbano popular en los años 70 y 80, que publicó también la Brigada, está entre los 250 que ustedes pueden descargar. No me acuerdo el título, ¿cómo se llama? La ciudad, la otra. Ok. Paloma. En la página de la Brigada, usted pone en el buscador Brigada para la Libertad, y entonces lo conduce a una página web que le llama una página de internet, ¿no?, de la Brigada, y ahí pone, entre otras, hay eventos y hay también libros, pone, no, libros o lecturas, y hay libros, y ahí usted tiene un buscador y le pone el título, y es muy fácil descargarlo, le pica y se descarga.
Así es, pueden descargarlo.